Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 17. Génesis capítulo 17. Versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Como vimos hace unas semanas, el término hebreo berit, que se traduce en nuestra versión como pacto, que se usó por primera vez en Génesis capítulo 15, que se usa en 13 ocasiones en este capítulo, literalmente significa cortar. Eso fue lo que Abraham hizo aquella noche, 13 años antes de estos eventos que estamos leyendo aquí en Génesis 17, cuando Dios lo había visitado. Él cortó aquellos animales. Y en la antigüedad la idea era que al hacer un pacto, las dos partes que estaban involucradas, que estaban comprometidas, ellos entonces iban a partir un animal para demostrar el compromiso de cada uno de ellos al pacto que estaban haciendo. Ellos cortaban un animal y cada parte pasaba por en medio de ese animal para decir: si yo no cumplo mi parte, que me pase lo mismo que le pasó a ese animal. Un pacto entonces era un compromiso. Un compromiso que era impuesto entre dos partes. Un compromiso que tenía estipulaciones que se debían cumplir. Un compromiso que tenía sanciones para el incumplimiento. Y un pacto que también tenía un representante. Y Dios en su misericordia condescendió con los hombres, como lo afirma nuestra confesión de fe en el capítulo 7, al hacer este tipo de pactos. Dios no tenía ninguna obligación para atarse a ninguna de sus criaturas. Él no tenía la obligación de hacer un juramento. Él es Dios. Dios simplemente le pudo haber informado a Abraham lo que él iba a hacer y cuáles iban a ser las obligaciones del patriarca, y ya. Dios de nuevo no tenía que cortar un pacto. Él no tenía que realizar toda aquella ceremonia. Dios no miente, Él es Dios. Él simplemente pudo haber dicho y se acabó. Eso hubiera sido suficiente. Pero de nuevo, para condescender con los hombres por causa de nuestra debilidad y para fijar en nuestra débil mente lo que Él estaba prometiendo, Él decidió hacer lo que era una costumbre en la antigüedad. Y Él pasó por en medio de aquellos animales, cortando así un pacto con Abraham y prometiéndole así no solo una simiente, la simiente prometida, sino también una gran descendencia. Y como vimos la semana pasada, 13 años después de esa primera visita, o esa visita en Génesis capítulo 15, Dios vuelve a venir a Abraham. Y lo hace por dos razones. La primera fue consolar y confirmar la fe del patriarca. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Yo te voy a dar la descendencia que te prometí. Ya no te vas a llamar Abraham. ¿Por qué? Porque yo te prometo que te voy a dar una gran descendencia y ahora te llamarás Abraham.
La segunda razón que vimos la semana pasada, esta nueva visita de Dios, era expandir aquel pacto que había hecho 13 años antes. Y Dios lo hace añadiéndole a sus promesas una descendencia real. De él vendría un linaje real, apuntándonos al Señor Jesucristo, pero también incluyendo a su descendencia dentro del pacto. Las bendiciones entonces de este pacto no serían solo para Abraham, serían también para su descendencia física. Pero en este pacto había cosas que Abraham tenía que hacer. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Y lo vamos a estar viendo tres cosas. Primero vamos a estar viendo la estipulación del pacto. En segundo lugar vamos a ver la señal del pacto. Y en tercer lugar vamos a ver la sanción del pacto abrahámico. Las estipulaciones, la señal y la sanción. Veamos entonces el primer punto, la estipulación del pacto abrahámico. Como dijimos entonces, los pactos tienen estipulaciones, ellos tienen regulaciones que se deben cumplir para que el pacto tenga efecto. Y el pacto de Dios con Abraham no era diferente. Ciertamente Dios le estaba prometiendo bendecirlo, pero también Abraham estaba obligado a cumplir ciertos requerimientos para poder llegar a disfrutar de esas bendiciones de Dios. De nuevo, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. El pacto había sido inaugurado, pero debía ser confirmado. Y para confirmarlo, Abraham estaba ahora obligado a cumplir esta estipulación: guardarás mi pacto. Ese verbo que se traduce ahí como guardarás es el mismo verbo que usó el Señor cuando puso a Adán en el jardín del Edén para labrarlo y guardarlo. Es el mismo término. Algunos teólogos señalan la falta de detalles en esta estipulación. Guardar el pacto, ¿pero qué es eso? No hay más. ¿Qué es lo que Abraham tenía realmente que hacer? ¿Por qué no se puede ser más específico? Bueno, cuando Dios le está ordenando a Abraham a guardar el pacto, lo que él estaba diciendo a Abraham es que lo que él requería de él era una total y absoluta obediencia a él y su descendencia también al Señor. Estas palabras, guardarás mi pacto, son el resumen de lo que vimos en el versículo 1. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, para poder disfrutar de las bendiciones del pacto, tanto Abraham como su descendencia debían andar, como vimos la semana pasada, delante del Señor, obedeciendo y confiando en su palabra y en total integridad. Esa era la estipulación que Dios le estaba imponiendo a Abraham y a su descendencia en este pacto. Sé obediente, tú y tu descendencia. Sé obediente tú y tu descendencia a este pacto. Obedece mi voz, haz mi voluntad. Esa es la estipulación. Y aquí vemos entonces una de las características del pacto de Dios con Abraham. Este era un pacto condicional. Es decir, era un pacto con condiciones. Dios prometía hacer algo, pero Abraham tenía que hacer algo más. Las bendiciones prometidas dependían de la obediencia de Abraham y la de su descendencia a este mandamiento positivo del Señor. Como escribió un teólogo bautista particular del siglo XVII, este pacto es parcialmente absoluto y parcialmente condicional. Que algunos entre la simiente de Abraham poseyeran la tierra de Canaán, esto era absoluto, o sea, Dios se lo iba a dar. Pero su continuidad en ella y la de su posteridad, o sea, su descendencia, en el disfrute de esa promesa, dependían todas en las condiciones de la obediencia de ellos. Ciertamente esto era un pacto de gracia y misericordia. Todos los pactos de Dios con los hombres son pactos de gracia y misericordia. Es Dios condescendiendo con nosotros. Pero en este pacto en especial, muchos excelentes privilegios, dijo un autor, le fueron dados a los descendientes de Abraham, a los que ninguna otra nación bajo el cielo tenía derecho.
Entonces, ciertamente hubo gracia en este pacto. Pero como es evidente, por esta característica de la condicionalidad del pacto abrahámico, no podemos entender el pacto abrahámico como el pacto de gracia. Porque hay una condición, Abraham tiene que hacer algo. El pacto de gracia no puede tener condiciones. Tiene que ser un pacto incondicional. El principio que gobierna este pacto de Dios con Abraham fue, como veremos, el principio de haz esto y vivirás. Obedéceme tú y tu descendencia después de ti y van a disfrutar de todo lo que yo les he prometido. Este pacto entonces se parece más al pacto de Dios con Adán en Génesis capítulo 2, en el cual Dios le había prometido la vida eterna al primer hombre, bajo la condición de que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este pacto tiene más parecido con el pacto mosaico también. Y como veremos en 3 semanas, el pacto abrahámico anticipa el pacto mosaico. Y tiene más que ver con estos 2 pactos que con el nuevo pacto. El pacto de gracia. Un pacto incondicional en donde Dios promete hacerlo todo sin intervención nuestra. Ahora, como todos los pactos de Dios, este pacto con Abraham también tenía una señal. Y ese es el segundo punto. Versículos 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Las Escrituras es claro que cuando Dios hace un pacto, Él da una señal para recordar ese pacto. Cuando Dios hizo el pacto con Adán, la señal fue el sacramento. El sacramento significa una palabra visible. El sacramento era el árbol de la vida. Ese árbol le iba a servir a Adán como una señal, como un recordatorio de la promesa que Dios le había hecho. Si tú cumples el pacto, tú vas a heredar la vida eterna. Cuando Dios hizo el pacto con Noé y con la creación en Noé, Dios también les dio una señal, el arco iris. Cada vez que Noé viera aquellos colores pintados en el cielo después de una lluvia, Noé debía recordar que Dios no volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Que la siega y la sementera iban a permanecer hasta el fin. En el nuevo pacto establecido con la sangre del Señor Jesucristo, el Señor también le da 2 sacramentos o 2 señales: el bautismo y la cena del Señor. Ambos funcionan como recordatorios para el pueblo de Dios de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. De que Él hizo en Jesucristo lo que había prometido hacer en el nuevo pacto. Y lo mismo ocurre en el pacto de Dios con Abraham. Dios le dio al patriarca y a su descendencia una señal del pacto: la circuncisión. Este era el mandamiento positivo, esa ley positiva que Abraham y su descendencia debían obedecer si ellos iban a disfrutar de las bendiciones del pacto, especialmente la tierra. Todo varón que descendiera de Abraham debía ser circuncidado. Y no en cualquier momento de sus vidas, sino específicamente a los 8 días de nacido, como dice el versículo 12. La circuncisión, nosotros sabemos, era practicada por muchos otros pueblos en los tiempos de Abraham. La Biblia afirma que los egipcios, los edomitas, los descendientes de Amón y Moab, todos ellos practicaban la circuncisión. Pero generalmente todos estos pueblos circuncidaban a sus hijos a los 13 años de edad. ¿Para qué? Para celebrar ese paso de la niñez a la adultez. Yo sé, jóvenes aquí, probablemente muchos estén alegres, ¿verdad? Que nosotros ya no celebramos esa madurez de ustedes de esta manera. Pero así lo celebraban los pueblos paganos en la antigüedad. Pero la circuncisión que Dios le estaba dando a Israel era totalmente diferente.
No iba a ser como el resto de las naciones a los 13 años, ni para celebrar el paso de la niñez a la adultez, sino que iba a ser a la manera de Dios, a los 8 días de nacido. Y no solo debían ser circuncidados los descendientes de Abraham, también debían circuncidarse todos los varones en la casa de Abraham, es decir, sus esclavos, sus siervos, y todos aquellos extranjeros que hubieran sido comprados por dinero como esclavos por los israelitas. Versículos 12 y 13. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Hasta el establecimiento del nuevo pacto, hasta el día de la reforma de todas las cosas con Jesucristo, Israel debía permanecer circuncidando a todo varón entre ellos a los 8 días de nacido. Esa sería la señal del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Ahora la pregunta es, ¿por qué serviría la circuncisión como una señal? Bueno, porque la circuncisión le iba a servir a Abraham y a sus descendientes para enseñarles algunas verdades necesarias. Y quiero mostrarles al menos 7 realidades a las que apuntaba la circuncisión que Dios le dio a Abraham y a su descendencia dentro de este pacto. Primero, la circuncisión le fue dada a Abraham con un sentido diferente al que le fue dado a su descendencia. Y esto es claro por lo que el apóstol Pablo afirma, inspirado por el Espíritu Santo en su epístola a los Romanos. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 4. Hablando de lo que sucedió en este pacto abrahámico, Pablo dice así en Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Y esa es la pregunta. ¿Cuándo fue que Dios justificó a Abraham? De nuevo, esto ocurrió en Génesis capítulo 15. 13 años antes de esto que está sucediendo aquí en Génesis capítulo 17. Cuando Abraham no había sido circuncidado. Y Pablo continúa. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Escuchen lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y recibió, ¿quién? ¿De quién está hablando Pablo? Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham entonces recibió la circuncisión como una señal, él, como una señal de la justicia de la fe que tuvo en Génesis capítulo 15, 13 años antes, cuando aún no había sido circuncidado. La circuncisión, mis hermanos, le fue dada a Abraham con un propósito distinto al que le fue dado a su descendencia. A él le fue dado como señal de nuevo de la justicia de la fe. ¿Para qué? Final del versículo 11.
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. A Abraham entonces le fue dada la circuncisión como una señal distinta a la que le fue dado a Israel, a su descendencia. A Abraham le fue dada como una señal de la justicia de la fe para ser el padre de todos los creyentes, circuncisos e incircuncisos. A su descendencia no le fue dada de esa manera. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Ismael, el hijo de Abraham, como veremos aquí en Génesis 17:23, también fue circuncidado. Ismael no era un creyente. Entonces Ismael no pudo haber recibido la circuncisión de la misma manera que la recibió su padre Abraham, como una señal de la justicia de la fe. Entonces Abraham recibió la señal de la circuncisión como individuo, algo específico para él. Segundo, la descendencia de Abraham recibe la circuncisión como una señal del pacto. Versículo 11. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Noten el plural. Es decir, la circuncisión le iba a recordar a Israel que ellos estaban atados a las obligaciones del pacto y a sus sanciones. Cuando ellos se vieran el prepucio que no lo tenían, ellos deben ser: yo estoy en pacto con Dios y por lo tanto yo estoy obligado a cumplir las estipulaciones del pacto y estoy sujeto a sus sanciones si no lo cumplo. Ellos debían andar delante de Dios y ser perfectos. Debían obedecer al Señor para poder obtener las bendiciones y promesas o sufrir las consecuencias, las sanciones del pacto si no lo cumplían. La circuncisión les iba a recordar eso a la descendencia de Abraham. Tercero, la circuncisión serviría como una señal para Israel de que ellos estaban consagrados al Señor. Es decir, y relacionado con el punto anterior, la circuncisión les recordaría a ellos que ellos estaban constituidos como una nación de entre todas las naciones de la tierra para servirle al Señor. Y serviría también como la manera de distinguirlos a ellos de entre todas las demás naciones y marcarlos como la posesión divina. Cuarto, la circuncisión también serviría para cuidar la promesa de traer la simiente prometida. La circuncisión de nuevo los iba a hacer una nación distinta, separada de todas las otras naciones. Y así Dios iba entonces a cuidar el advenimiento de la simiente prometida, porque los judíos entonces no podían mezclarse con las otras naciones, que eran en un sentido incircuncisas. Entonces Dios le dio la circuncisión para hacerlos una nación distinta de todas las naciones y así proteger la llegada de la simiente prometida. Quinto, la circuncisión le serviría también a Israel o a la descendencia de Abraham como una señal de las bendiciones que Dios les iba a dar por ser descendientes de Abraham. Aquella generación, después en Éxodo, que salen de Egipto, ellos entraron en la tierra prometida a pesar de que todos sus padres pecaron. A pesar de que todos sus padres se rebelaron contra Dios. ¿Y por qué entraron? Simplemente por ser descendientes de Abraham. Por ser parte del pacto abrahámico. Por eso fue que entraron. La circuncisión no tenía nada que ver con la fe de los padres de un niño. Tenía que ver simplemente con el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham. No eran sus padres. Sus padres se rebelaron contra Dios y todos murieron en el desierto. Pero porque ellos tenían a Abraham, eran descendientes de Abraham, por eso fue que Dios los metió en la tierra prometida. Sexto,
La circuncisión le serviría de señal también de la nueva creación. Es decir, la circuncisión le iba a servir a los descendientes de Abraham de recordar que Dios iba a hacer algo nuevo. Por eso es que Dios le ordenó realizarla al 8º día. Esta edad a la cual Dios le está diciendo, ordenando a Abraham y a sus descendientes circuncidar a sus hijos, no era algo al azar, no era un capricho de Dios, no era algo antojadizo. No, Dios tenía un propósito al ordenarle a Israel a circuncidar a sus hijos al 8º día. El día 8 es importantísimo en las Escrituras. La semana de la creación termina en el día 7. Al 8º día que empieza algo nuevo, una nueva semana. El 8º día era una señal que apuntaba a la nueva creación que Dios traería. Nosotros, mis hermanos, adoramos al 8º día, que es el primer día de la semana, pero es el 8º día. Bueno, Dios le dio a Israel esta señal de la circuncisión al 8º día de nacido el niño para recordarles que Dios iba a hacer algo nuevo, para apuntar a la nueva creación que Dios iba a traer en su Hijo Jesucristo. Y en 7º lugar, la circuncisión le fue dada a Israel como una señal o como un recordatorio de su necesidad de tener un nuevo corazón. El acto de cortar el prepucio señalaba la necesidad de tener un nuevo corazón, de ser regenerados. Para los israelitas, ser incircunciso era algo terrible. No solo significaba que esa persona no le pertenecía al pueblo de Dios, sino que también significaba que ese hombre era inmundo. ¿Qué le dijo David? ¿O qué dijo David acerca de Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Este inmundo para venir a retar aquí a los escuadrones del Dios viviente. Bueno, escuchen por ejemplo lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ven que algo externo significaba o apuntaba a algo interno? Tener el corazón circuncidado significaba no ser rebeldes a la palabra de Dios. Circuncidad vuestro corazón, el prepucio de vuestro corazón, y no seáis rebeldes. Lo mismo vemos en Jeremías 4:4. El Señor les dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, de nuevo aquí, tener un corazón incircunciso significaba hacer malas obras. Circuncídense para no hacer malas obras. En Jeremías 6:10, Dios dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Entonces, lo que Jeremías le está diciendo es que tener un corazón incircunciso significa tener un corazón que no obedece la palabra de Dios, que no la ama, que se avergüenza más bien de ella. Entonces Dios le dio a la descendencia de Abraham la circuncisión como una señal de necesitar un nuevo corazón, un corazón regenerado. Es por eso que sin la realidad interna, sin un nuevo corazón, la circuncisión externa no le sirvió para nada a Israel. Vayamos un momento a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Versículos 25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto,
porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. En nuestra versión, en la Reina Valera 1960, el versículo 25 no es una buena traducción del original. Literalmente el versículo 25 dice así: vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en el prepucio. Eso es lo que dice, literalmente. A Egipto y a Judá. Entonces la amenaza del castigo de parte de Dios era para aquellos que eran circuncidados solo en la carne, solo en su prepucio, solamente externamente. Esa es la amenaza. Y notemos que Judá está incluida en esta lista de naciones que están circuncidadas solo en el prepucio. Además, notemos que en el versículo 26 Dios dice que estas naciones, incluyendo Judá, son incircuncisas. Los judíos todos eran circuncidados, pero Dios dice no, todas, inclusive Judá, son incircuncisas. ¿Y por qué incircuncisas? Bueno, porque a pesar de tener el prepucio circuncidado, son, como dice al final del versículo 26, incircuncisas de corazón. Hermano, la maldición del antiguo pacto era que dentro del pueblo de Dios había israelitas que no tenían un nuevo corazón, y que por lo tanto no conocían a Dios, a pesar de ser circuncidados externamente y a pesar de ser descendientes de Abraham. Es por eso porque el apóstol Pablo afirma que el verdadero hijo de Abraham no es el que es circuncidado externamente, sino el que tiene un nuevo corazón. Ese es el verdadero hijo de Abraham. Romanos capítulo 2, escuchen. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo dice que los verdaderos hijos de Abraham no son los que son circuncidados externamente, sino aquellos que son circuncidados internamente por la obra regeneradora del Espíritu Santo que les da un nuevo corazón. A esto era lo que apuntaba la circuncisión, a un nuevo corazón, a la necesidad de ser regenerados, no al bautismo, a la necesidad de tener un nuevo corazón. Y esta bendición, este nuevo corazón que le era señalado a Israel en la circuncisión, no podía ser provisto por el pacto abrahámico. Es decir, el pacto de Dios con Abraham no le podía conceder a los descendientes del patriarca un nuevo corazón. Solo el nuevo pacto, el pacto de gracia, el pacto establecido en la sangre del Señor Jesucristo lo podía hacer. Ezequiel capítulo 36, hablando del nuevo pacto, Dios dice esto, que Él iba a hacer con su pueblo. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré. ¿Quién? Yo tengo que hacer algo. No, Dios, yo lo haré. Yo les daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. ¿Quién? Yo, no, Jehová. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso es que la circuncisión ya no tenía validez con la venida del Señor Jesucristo. Porque una vez establecido el nuevo pacto en su sangre, la realidad reemplazó a la señal.
Con Cristo se estableció el pacto de gracia que proveyó lo que el pacto abrahámico solo había señalado. Cristo fue el que trajo consigo el nuevo corazón que su pueblo necesitaba. Cristo. Por eso fue la lucha tan tenaz que libró el apóstol Pablo contra los judaizantes, que decían: no, si usted quiere ser creyente, si usted quiere ser del pueblo de Dios, tiene que circuncidarse. Pablo le dice: no, está mal. Ya Cristo vino y Él vino a traer la realidad de todas las promesas de Dios, a lo cual la circuncisión también apuntaba. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No vale nada que usted sea circunciso o que sea incircunciso. Lo que vale es que usted sea una nueva criatura, que tenga un nuevo corazón, que Dios haya hecho esa obra de gracia en su vida y lo haya transformado. Eso es lo único que vale. Finalmente, entonces, veamos la sanción del pacto abrahámico. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. De nuevo, aquí vemos que hay la diferencia del pacto abrahámico con el nuevo pacto. Habían personas dentro del pacto abrahámico que se podían perder, que podían ser excomunicadas permanentemente. En el nuevo pacto el Señor Jesús dice: nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Aquí tenemos un juego de palabras. Aquel varón que no se corte la carne de su prepucio, ese varón será cortado de su pueblo. Así era la situación: córtese o será cortado. No obedecer esta ley positiva de la circuncisión traería consigo la sanción de ser excomulgado del pueblo de Dios. Y por lo tanto, eso implicaba no tener a Dios por Dios, ni ser uno parte del pueblo de Dios. Esa persona ya no estaría bajo las bendiciones de Dios. Eso es algo espantoso. A nivel corporativo, Dios cumplió sus promesas con Israel. Él los metió a la tierra. Pero a nivel individual, hubo israelitas que fueron cortados de la promesa por su pecado, por su incircuncisión del corazón. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas? Bueno, primero, alabando a Dios. Alabando a Dios por el regalo que nosotros hemos recibido en el nuevo pacto. Como leímos en Romanos capítulo 2, la regeneración debe llevarnos a nosotros, el entendimiento de que nosotros hemos sido regenerados, de que hemos recibido un nuevo corazón, debe llevarnos a cada uno de nosotros los creyentes a alabar a nuestro Dios. Si Dios no hubiera hecho esto, estaríamos perdidos, hermanos. Rebeldes. No amaríamos la palabra de Dios. Nos daría vergüenza. Seguiríamos incircuncisos en nuestros corazones y bajo la sanción del pacto de obras. Una sanción que promete la muerte eterna, lejos de la presencia de Dios a todos aquellos que estén bajo ese pacto. Colosenses capítulo 2. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, hermanos, gracia admirable es la de nuestro Dios. Él nos circuncidó nuestro corazón en Cristo. Y ahora tenemos perdón y vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Segundo, Israel, hay una aplicación para nosotros en que Israel debía circuncidar a sus hijos al 8º día. O sea, tenía que ser como Dios había dicho. No podía ser al 7º, no podía ser al 9º, al 8º. Nosotros debemos entender que así es como nosotros debemos vivir, haciendo las cosas a la manera de Dios, no a la nuestra. Como esposos, ¿qué nos pide el Señor? Nos da un liderazgo a nosotros, los esposos de nuestros hogares, en nuestros hogares. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. A cuidar de ellas, a proveer para nuestras familias, a trabajar. No a ser pasivos. A ser responsables de la disciplina de nuestros hijos. Yo tengo que vivir así como esposo, porque eso es lo que Dios me ordena a mí en su palabra. Entonces esa pasividad mía de dejar que mi esposa vaya usted y se arregla con los chiquitos que están ahí pecando. Estoy muy cansado. No. Usted tiene que vivir a la manera que Dios dice que usted debe vivir. Usted es la cabeza. Eso le corresponde a usted. Como esposas, ¿qué le pide el Señor a las esposas? Sujetarse a su marido. No a competir con él, a sujetarse a él, a ayudarle, ser su ayuda idónea para que puedan construir un hogar para Dios. Dios le pide a usted, hermana, amar a su esposo, amar a sus hijos, a ser un ama de casa, amar su hogar. No que ande por ahí, que deje a sus hijos con una muchacha y que usted se desentienda y ande en el gimnasio o con sus amigas. No. Usted tiene que vivir como esposa, como Dios le pide a usted que debe vivir como esposa, como madre, como hijos. Hoy en la mañana recibimos una clase. ¿Qué debemos hacer nosotros, los que somos hijos, los que aún tenemos padres? Obedecerles y honrarlos. No obedecerles cuando a mí me parece que tengo que obedecerles, hijos. Ustedes tienen que obedecer a sus padres en todo. Cuando papá les dice, vaya a su cuarto, tienda su cama, usted, sí, papá, y tiene que hacer eso. No puede vivir a su manera. No puede honrar a sus padres a su manera. No tiene que honrarlos como Dios dice. Como miembros de la iglesia, ¿cómo tenemos que vivir? Como me parece a mí. Sirviendo cuando quiero. No, entendiendo que la membresía en una iglesia implica que yo soy un miembro de ella. Dios me ha capacitado por medio del Espíritu Santo con dones para servirle a mis hermanos en la iglesia. Estar ahí sentado sin hacer nada es pecar contra Dios. Es no estar viviendo como miembro de la iglesia como Dios me lo pide. Yo tengo que servir. Para eso me dio dones Dios a mí. Sirvamos, hermanos. El día domingo, ¿cómo lo tenemos que disfrutar? ¿Cómo debemos vivir nosotros el día de reposo? Como yo quiero. Hoy me voy a ir a pasear. Hoy voy a ir a una fiesta con unos amigos. No, el Señor me ha dicho y nos ha dicho a nosotros en su palabra exactamente cómo es que el día de reposo debe celebrarse. Si usted lo disfruta de una manera diferente, usted está pecando contra Dios. Y eso es lo que debemos entender. Como iglesia, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Según nuestra sabiduría, según nuestro placer. No, para eso existe el principio regulador de la adoración. Aquí adoramos a Dios como Dios dice que Él debe ser adorado en su palabra.
Cuando nos desviamos debemos arrepentirnos y volver a hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer como iglesia en el culto de adoración pública. Pero ¿cuántas veces hacemos las cosas a nuestra manera? Eso es pecado, mis hermanos. Como fuimos enseñados hoy en la mañana por el pastor Mariano, nuestro deber es examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos viviendo nuestras vidas en obediencia a Dios. No para ganar justicia, no. Porque ya hemos sido justificados, vamos a obedecer a Dios. El día final va a demostrar realmente si nosotros fuimos oidores olvidadizos o verdaderos cristianos que deseamos agradar a Dios haciendo las cosas a su manera, no a la nuestra. Eso es lo que el día final va a revelar en la vida de cada uno de nosotros. Y mi pregunta para usted que nos acompaña es esta: ¿ha usted nacido de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, nada de lo que usted ha hecho en su vida vale para algo delante de Dios. Isaías dice que todos son trapos de inmundicia. Su visita a la iglesia, su religiosidad, eso no vale de nada si usted no tiene un nuevo corazón, si usted no ha nacido de nuevo. Hijos, escúchenme. Uno no es cristiano porque uno tenga padres cristianos o porque tenga abuelos cristianos. Para ser cristiano, uno debe tener un nuevo corazón. Debe haber un cambio de nuestro corazón. Debemos experimentar la circuncisión de ese corazón malo de carne que tenemos nosotros. No importa ser descendiente de Calvino o de Spurgeon. No importa que usted sea descendiente de grandes hombres de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, hijo, la vida eterna no va a ser para usted. Vivir una vida reformada, no decir malas palabras, no comportarse como sus compañeros del colegio, de la escuela, de la universidad, no ver cosas inmorales en la televisión o en el cine o en las redes sociales. Vivir una vida reformada no los hace a ustedes tampoco cristianos. Ustedes necesitan un nuevo corazón. Un corazón que ame verdaderamente a Dios. Un corazón que ame su palabra. Un corazón que desee obedecerle a Él. Hijos, el único que les puede dar eso es Jesucristo. Nada más. Él puede circuncidar su corazón. Él puede cambiar ese corazón de piedra y darles un corazón de carne. Para el perdón de sus pecados. Para que tengan la vida eterna. Para que no se pierdan. ¿Qué queremos nosotros, sus padres de ustedes? Que vayan a Cristo. En fe. En arrepentimiento. Y clamen a Él por un nuevo corazón. En Él. Es Él el que tiene ese poder. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos escuchado en esta noche, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por recordarnos lo que Cristo hizo por nosotros, su pueblo. Gracias por ese mediador que tú nos diste. Gracias por ese Salvador. Gracias, Padre, por habernos sacado del mundo
y hacernos nuevas criaturas por medio de la fe en Él. Te pedimos perdón, Señor, por vivir nuestras vidas en múltiples veces a nuestra manera, por no obedecerte a ti, por querer hacer las cosas según nuestra propia sabiduría y no como tú nos lo has dejado en tu palabra. Perdónanos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas de tal manera que podamos entender que tu palabra, ese es el mejor camino que debemos seguir. Te pedimos también por nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de ellos. Y concédeles, Señor, lo que solo tú puedes hacer. Regenerarlos. Hacerlos nuevas criaturas. Perdona sus pecados. Justifícalos. Como hiciste con Abraham. Y llévalos a Cristo en la fe y arrepentimiento que solo tú puedes dar. Que podamos gozarnos un día de que ellos son tus hijos, de que ellos son discípulos de Cristo. Y ayúdanos a nosotros, sus padres, para continuar predicándoles el Evangelio hasta ver en ellos el fruto de la fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.